Hola queridas almas bellas, en este video vamos a hablar sobre qué es la personalidad y qué es lo que es el trastorno límite de la personalidad o borderline. Si es que tú tienes o fuiste diagnosticada o diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, este video te va a interesar porque vamos a encontrar mucha información y te voy a mencionar sobre los últimos tratamientos sobre el TLP, el borderline, y cuáles son las últimas investigaciones para abordarlo, para qué es lo que tú tienes que hacer, ¿ya? Así que bienvenido a este espacio y vamos a comenzar. Bueno, antes de hablar de lo que es el trastorno límite de la personalidad o borderline, tienes que entender, si es que no sabes nada de psicología o quieres aprender, aquí yo te voy a enseñar. Mira, la palabra personalidad es una palabra que proviene del latín, de la palabra persona, que en la antigua Roma le designaban la máscara que se utilizaba, la utilizaban los actores en el teatro para representar a diferentes papeles. Esa palabra se le llamaba prosopón, y ese era una máscara con un palito, y ese prosopón deriva en prosopón, persone, y derivó en personalidad, ¿ya? Con el tiempo, el término evolucionó para llamarlo hoy como personalidad. Sabes que antiguamente en la antigua Roma tenían esta idea de que si tú colocabas una máscara, permitías que pudiera emerger el rol que estaba interpretando el actor sin que su propia persona interfiriera. Por eso es que le ponían esa máscara, ¿ya? Con el tiempo, tú sabes, lo que se buscó es que los actores tengan un buen desempeño actoral y puedan realmente interpretar lo que están mostrando, ¿ya? Este término de prosopón o persón evolucionó para describir lo que hoy se le llama la forma única en que cada individuo se muestra al mundo. Esa es la personalidad, es decir, un conjunto estable de pensamientos, emociones y conductas que te caracterizan, ¿ya? Cuando nos referimos al trastorno límite de personalidad, más conocido como TLP o también borderline, este fue descrito la primera vez por Adolf Stern en 1938, quien lo identificó como un estado fronterizo, como un estado límite, ¿ya? Entre dos estados, entre la neurosis, por un lado, y la psicosis. Entonces, el TLP sería lo que está justo en medio, ¿ya? Posteriormente, otra persona, John Gunderson, se convirtió en la figura más influyente en la investigación del TLP o del trastorno límite de personalidad o borderline, considerado el principal referente mundial, con múltiples publicaciones y científicas que definieron los criterios diagnósticos modernos y los tratamientos basados en la evidencia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es la personalidad? ¿Cuál es su definición específica? Mira, la personalidad es el conjunto de patrones relativamente estables de pensamientos, emociones, conductas y también formas de relacionarse una persona consigo misma, con los demás y con el entorno, ¿ya? Y esto incluye aspectos cognitivos, o sea, la forma en cómo aprende, aspectos emocionales, sus motivaciones, sus comportamientos, y que lo definen entonces esa persona, todo esto le define cómo interpreta el mundo y cómo reacciona ante él, ¿ya? Entonces la personalidad se forma, tu personalidad o la personalidad de la gente en general se forma a través de la interacción entre factores genéticos, neurobiológicos, experiencias tempranas y un entorno familiar y, por supuesto, la cultura, ¿ya? Mira, la personalidad, aunque es estable, puede también cambiar parcialmente, medianamente con terapia, con autoconocimiento y nuevas experiencias vitales. Generalmente una persona con terapia suele cambiar su personalidad, pero no es que cambie del todo, pero puede cambiar ciertos elementos, ¿ya? 2. Rasgos de personalidad. ¿A qué le llamamos los rasgos de personalidad? Los rasgos de personalidad son tendencias características de cómo sentir, cómo pensar y cómo comportarse. Y algunos de estos modelos más utilizados para describirlos son, mira, se utiliza el modelo de los grandes Five, los Big Five, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer Big Five para conocer los rasgos de personalidad? El 1 es la apertura a la experiencia. ¿Cómo es la apertura a la experiencia de la persona? ¿Cómo es su curiosidad? ¿Cómo es su imaginación? ¿Cómo es su creatividad? 2,
su responsabilidad. ¿Cómo se responsabiliza la persona? ¿Cómo es su móvil de organización? ¿Es una persona organizada? ¿Tiene autocontrol? ¿Qué tanto autocontrol tiene? ¿Es una persona disciplinada o no lo es? El tercero, la extraversión. La extraversión es un rasgo de la personalidad que se evalúa. ¿Y qué tanta extraversión tiene? A ver, ¿es sociable o no? ¿Es expresiva o no? ¿Busca estímulos o más bien se niega a ellos? Y otro, la amabilidad, por ejemplo. ¿Cómo es la persona? ¿Se muestra amable o es empática o cero empatía, no tiene nada de empatía? ¿Es una persona cooperadora o no es cooperadora? ¿Es confiable? ¿Demuestra confianza? Y el último de estos Big Five, que recuerda, es una forma en la cual se evalúa los rasgos de personalidad, es el neuroticismo. El neuroticismo lo que evalúa en el fondo es que evalúa la tendencia de la persona a la ansiedad, la tendencia a la tristeza o la tendencia a la irritabilidad, ¿ya? Entonces, cuando estos rasgos son muy rígidos, o sea que no cambian y no cambian con nada y siempre están latentes y están presentes en la persona, o son extremos o además son desadaptativos y generan malestar o problemas significativos en la vida diaria, pueden evolucionar hacia un trastorno de personalidad. Ahí es cuando hablamos de trastorno, cuando estos rasgos son súper rígidos y es más, le afectan a la persona en su vida, ¿ya? 3. Trastornos de la personalidad. Acuérdate que vamos avanzando en esta decodificación de lo que es la personalidad hasta llegar a la definición misma del TLP, ¿ya? Los trastornos de la personalidad, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un trastorno de la personalidad? Mira, los trastornos de la personalidad son patrones persistentes e inflexibles de pensamientos, emociones y conductas que se apartan de lo esperado culturalmente, ¿ya? Y causan mucho malestar, un malestar muy intenso, un deterioro también funcional de la vida de la persona, del espacio laboral y del espacio afectivo. Generalmente se deteriora su trabajo, pierden los trabajos, pierden la familia, etc. Cuando todo eso es recurrente en una persona, uno podría suponer que hay un trastorno de la personalidad, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Por eso es que se usan manuales diagnósticos para observar si es o no. Hoy en día se diagnostica por todo, ¿cierto? La gente, los psicólogos, psiquiatras andan diagnosticando por todo. Pero ¿sabes qué? En este caso el TLP es súper importante identificar si la persona lo tiene o no, porque es grave. Es grave. Sin tratamiento se vuelve algo grave, ¿ya? Mira, hay un manual que se llama el DSM-5. Es este libraco, es un libraco gigante que se ocupa en psicología. Y este DSM-5 va avanzando. Pues hubo DSM-1, 2, 3, 4 y ahora vamos en el 5, ¿ya? A lo mejor tú de este video ya vamos como en el 8. Bueno, los agrupa en 3 clústeres, le llama, 3 clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son como diversificadores, como digamos carpetas, ¿ya? 3 carpetas distintas. Entonces vamos a ver la carpeta 1, que es el clúster A. Están dentro de los rasgos de la personalidad, estamos con los extraños o excéntricos, ¿ya? Están los paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos, ¿ya? En el clúster B están los dramáticos o impulsivos. Ahí se encuentra el TLP. Ahí tenemos el trastorno límite de la personalidad, los narcisistas, los histrónicos y los antisociales, ¿ya? Y en el clúster C, agrupado, o en la carpeta C, digamos, están los de tipo ansioso o inhibidos, que son los evitativos. ¿Has escuchado apego evitativo? Aquí están. El dependiente y el obsesivo compulsivo, ¿ya? Esas son como las 3 clasificaciones que hay, ¿ya? Ahora, nos vamos a meter de lleno a lo que es el trastorno límite de la personalidad o el borderline, ¿ya? El TLP pertenece al clúster B o la carpeta B que te acabo de mencionar, ¿ya? Y se caracteriza por inestabilidad emocional. Son personas súper inestables, son súper impulsivas, tienen un miedo intenso al abandono, es algo que los pone muy frenéticos, les asusta mucho, y tienen relaciones interpersonales caóticas, ¿ya? Aquí, en lenguaje coloquial, se le dice las relaciones tóxicas. Cualquier relación tóxica
recurrente en una persona, si una persona te dice, no, mi ex era tóxico, mi tatara ex era tóxico, todos eran tóxicos, ahí hay que detenerse porque probablemente la persona tenga ese rasgo de toxicidad muy presente, por eso es que genera muchas relaciones tóxicas, ¿ya? Mira, el TLP, el borderline, suele comenzar en la adolescencia o inicio de la adultez y actualmente las estadísticas dicen que afecta aproximadamente al 2 o al 3% de la población. Eso son investigaciones antiguas, porque las investigaciones actuales dicen que el trastorno de la límite de la personalidad es el trastorno de la modernidad, que cada día hay más personas, porque la forma en la cual se gesta es la forma en la cual viven las personas hoy en día. Así que podría ser el trastorno de la modernidad. Sin embargo, no podemos afirmar eso porque primero, para diagnosticar un TLP se necesitan muchas sesiones. No es fácil diagnosticarlo porque tiene una de sus características es que tiene rasgos de todos los trastornos. Tiene algo de todos. Entonces, por eso para el psicólogo, para el psiquiatra, para el psicoterapeuta que se dedique a hacer un diagnóstico así, no es tan fácil. Mira, si tú dudas de tenerlo, este video te puede servir para que puedas ir orientándote. Yo al final voy a dejar unos datos, unos tips, si es que tú lo tienes o conoces a alguien que lo tenga, ¿ya? Mira, ¿cuáles son sus principales características clínicas? Lo primero es que tienen mucha inestabilidad emocional y es intensa. Tienen cambios súper rápidos de ánimo, muy rápidos. Pueden pasar del amor al odio, muy rápido. En la mañana están súper contentos y en la tarde odian a todo el mundo, ¿ya? Tienen un miedo muy extremo al abandono. Es un miedo... Mira, a veces es un miedo real, pero generalmente es un miedo imaginario que no se concibe con lo que están viviendo en realidad, ¿ya? Tienen relaciones, como te digo, interpersonales caóticas, sus relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, con los padres, en su trabajo, con los profesores, si es que son profesores, con los alumnos. En general tienen relaciones muy caóticas. Y ¿sabes qué? Lo que causa este caos es que tienen una alternancia de idealización y de desvalorización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mira, tienen una pareja, ya, esa pareja un día lo aman con toda la locura del mundo, algo pasa y en un segundo ya no me interesa, no les interesa. Y las personas que le rodean se extrañan porque, ¿cómo? Pero si lo amabas tanto y ahora ya no te importa, ¿no? Y cambian de pareja súper rápido también, ¿ya? Otra cosa que tienen, otra característica, tienen una impulsividad muy dañina. ¿Cómo se observa? Mira, impulsividad con los gastos, no saben administrar el dinero, pueden tener mucho dinero y así como entra, ¡pum!, se va, lo gastan en cualquier cosa, en ropa, en perfumes, regalándolo, lo regalan, no les dura nada el dinero, ¿ya? Tienen una compulsividad dañina también con el sexo. Suelen los TLP, es una de las características principales, la promiscuidad. Tienden a tener un sexo compulsivo, ya sea o con la pareja o con varias personas. Suelen tener muchas parejas sexuales también. Tienen también una impulsividad muy dañina con la comida. Suelen tener atracones constantemente. También algunos TLP, yo he encontrado muchos que tienen trastornos alimentarios. O sea, esto está en la literatura y yo lo súper he comprobado. Prácticamente todos tienen trastorno alimentario, suelen pasar por la gula, ansiedad, periodos de anorexia, etc. Y son personas que suben y bajan de peso constantemente. También tienen algunos impulsividad dañina con sustancias, suelen consumir drogas, pero ojo, no siempre. Ojo, no siempre. Yo he encontrado algunos que no consumen nada, no fuman ni cigarro, pero tienen todas las otras. Y otra también muy común, pero no siempre también, no se puede generalizar, es que muchos de ellos se generan autolesiones. Se dañan, se cortan o realizan conductas autodestructivas. Pero en general se suelen dañar el cuerpo, ¿ya? Pero no todos, ojo. Otra característica muy común es la sensación crónica de vacío y falta de identidad estable. Eso es muy común de ellos. La terapia con un TLP tiene que orientarse en eso, en su identidad. ¿Quién eres? Tienen una variación de la identidad. Muchas veces no saben qué son, qué les gusta, cómo te identificas más allá del nombre, les cuesta, ¿ya? También tienen una alta sensibilidad al rechazo y a la crítica. Eso es algo que los vuelve pero locos. Y todo esto es muy, como dice el nombre, muy borderline, porque
Como tienen estas conductas intensas, justamente las personas a su alrededor con el tiempo los tienden a rechazar y los tienden a criticar mucho. Entonces ya no, se suelen alejar de ellos y ellos ahí es cuando más se sienten, más intensos se ponen y más quieren estar con la persona y la persona menos quiere estar con ellos y se forma un caos, porque además desarrollan una características muy serviciales, desarrollan a veces cierta supuesta empatía, son como un poco seductores, pero de repente empieza a entrar el caos en ellos, ¡pum!, y se rompe todo el equilibrio. Tienen conductas autolesivas. Muchos de ellos presentan a veces intentos de suicidio frecuente y algunos de ellos llegan a eso. Por eso te digo que si tú lo tienes o conoces a alguien, el TLP siempre tiene que tener terapia. De hecho, está recomendada la psicoterapia de por vida. Tienen también problemas para regular emociones y tolerar la frustración. Generalmente con ellos se trabaja, una de las cosas que más se trabaja es cómo aprender a regular las emociones. Un ejemplo mira, si todavía no tienes muy claro cómo podría ser alguien con TLP, te voy a dar 2 ejemplos del cine. Ya, mira, uno podría ser Susana Kaisen, de la película Inocencia Interrumpida de 1999, la actriz principal Winona Ryder. Aparece Winona Ryder con Angelina Jolie. ¿Por qué representa el TLP? Mira, ella tiene mucha inestabilidad emocional, tiene cambios de ánimo intensos, tiene relaciones interpersonales caóticas, pasa de la idealización al rechazo, impulsividad y autolesiones, etc. Esta película es prácticamente un referente clínico de TLP o de borderline, porque está basada en las memorias reales de Susana Kaisen, no es un hecho inventado. Así que te recomiendo mucho verla para que entiendas con mayor profundidad por qué se comportan o cómo se comportan las personas con TLP. Otra película bien buena es esta película de Batman, donde aparece el Guasón, donde aparece una actriz rubia que interpreta a la pareja del Guasón. Ella también es un ejemplo muy típico de lo que es la imagen del trastorno límite de la personalidad. ¿Cuál es el pronóstico del TLP? ¿Para dónde va? Mira, si tú le preguntas le haces esta pregunta a un psiquiatra o un psicólogo con más de 60 años, te va a decir que el pronóstico no es bueno. Cuando un médico te dice que el pronóstico no es bueno, en el fondo lo que está queriendo decir es que no hay solución, que no tiene salida. Eso está mal, va de mal en peor. Pero suelen decir no hay un buen pronóstico, que es una forma protocolar y sutil de decir camufladamente que eso va de mal en peor. Esto te lo va a decir cualquier psicólogo o psiquiatra con más de 60 años porque están con los estudios o la base antigua, ¿cierto? Si uno de más edad a lo mejor está en posicionamiento de los nuevos avances o las nuevas investigaciones, te va a decir otra cosa, como lo que yo te quiero presentar ahora, ¿ya? Las últimas investigaciones con terapia, distintos tipos de terapias bien específicas al TLP, han dado un pronóstico que ha mejorado mucho en las últimas décadas. Con tratamiento hoy en día se puede constatar que más del 70% de los pacientes logran remisión clínica. Remisión, ojo, significa que se detiene. No es que baje, pero tampoco aumenta, solo que se detiene, ¿ya? Y esos síntomas se pueden empezar a bajar o pueden empezar a redimir desde 6 a 10 años de una persona con una terapia constante. Sin intervención clínica o médica, aumenta el riesgo. ¿De qué aumenta el riesgo? Aumentan los riesgos de trastornos depresivos, abuso de sustancias, conductas suicidas, dificultades laborales y relaciones personales muy deterioradas. Empiezan a tener problemas, pero de verdad con todo el mundo. Entonces, el curso del TLP puede ser súper fluctuante con periodos de estabilidad y recaídas, pero la mayoría logra una mejoría funcional significativa con un tratamiento adecuado. Y otra cosa muy importante es que las últimas investigaciones científicas, yo tengo uno acá, el último, yo tengo uno aquí de una publicación de una revista científica, dice que
Hoy en día, lo que se ha descubierto es que las personas cuando pasan el umbral de los 40 años suele bajar también la intensidad del trastorno límite de la personalidad. Baja la intensidad, pero no es que se le quite, solo baja la intensidad. Pero baja aún más la intensidad si la persona toma psicoterapia. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno límite de personalidad, el TLP? Mira, el abordaje tiene que ser integral, gradual y multidisciplinario. No sirve si solamente lo aborda un solo psicólogo. Tienen que ser varias cosas porque, como ya te fijaste en todo lo que yo te expliqué, tienen muchos síntomas alrededor. Hay muchas cosas. No solamente una depresión. Probablemente también hay trastornos alimentarios, problemas financieros, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que tener? Psicoterapia de primera línea. Eso es fundamental, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la más efectiva? La más efectiva para las personas con TLP o trastorno límite de la personalidad es la terapia dialéctico-conductual, más conocida como DBT, dialéctico-conductual. Y esta fue desarrollada por Marsha Linehan, ¿ya? La terapia dialéctico-conductual, ¿qué es lo que combina? Uno, combina mindfulness. El mindfulness a las personas con TLP les hace muy bien porque el mindfulness está enfocado en el control de las emociones en los momentos críticos. Mira, un ejemplo de mindfulness. Si tú te sientes en alerta y algo muy terrible pasa alrededor tuyo, o no sé, ya hagamos cuenta que vas al supermercado y alguien te empieza a gritar, guau, 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 y te grite, y tú empiezas a darte cuenta que algo en ti empieza a alterarse, se empieza a alterar porque te están gritando. La forma no es responder con otro grito probablemente, ¿cierto? El mindfulness enseña hartas cosas, pero una de esas técnicas, por ejemplo, mira, para salir de ese estado es que te conectes con el presente. El mindfulness es la terapia del presente. Entonces, para conectarte con el presente, en un momento así deberías de tocarte la ropa. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Te tocas la ropa mientras te está gritando el otro. No se da cuenta de que tú te estás tocando la ropa, ¿cierto? Y tú analiza de qué material es la ropa que tú tienes. Cuando tú haces ese análisis de verdad, es de algodón, de lino, poliéster, elástica, de jeans, de no sé, lo que sea, tú sales inmediatamente de la frecuencia de la persona. Entonces ya podrías volver de nuevo y responderle, sí, me equivoqué, chao. Otra cosa que explica el mindfulness que enseña, por ejemplo, es que para salir de los estados alterados, lo que tú puedes hacer es sentir el aroma alrededor. Es algo que uno no suele hacer. O sea, claro, si echas perfumes o inciensos va a estar pendiente el olor, pero en un momento normal y casual, si estás discutiendo con alguien y quieres salir de ese estado ansioso o de ira, una de las formas es que frente a la persona tú trates de percibir, te conectes con tu sentido olfativo y a ver qué olor hay aquí, porque todos los lugares tienen un olor, ¿cierto? ¿Qué olor hay aquí? Pero no preguntarle a la persona, oye, ¿qué olor hay aquí? No. Sino que tú, ¿qué olor hay aquí? Y ahí te conectas con eso, ¿ya? Eso te va a traer al momento presente, ¿ya? Bueno, estábamos en la terapia dialéctico-conductual que combina, ¿te acuerdas? Mindfulness, regulación emocional, regula también habilidades de afrontamiento, le enseña, es como una psicoeducación, ¿ya? También le enseña a la persona tolerancia al malestar, qué hacer cuando se siente mal, ¿ya? Otras terapias también que tienen mucha evidencia científica y que sirven son la terapia basada en la mentalización, la MBT. La otra es la terapia focalizada en la transferencia, la TFP. Y la otra es la terapia cognitivo-conductual adaptada. Ya tiene que ser adaptada al sistema de vida de la persona. Otra cosa que muchas veces se le recomienda a las personas con TLP cuando está muy alterada la persona es un tratamiento farmacológico. Sinceramente, yo no suelo recomendarle a la gente que se medique. Pero ojo, si tienes una persona que está con riesgo vital, tienes que hacer algo y de forma inmediata porque tú no sabes lo que puede pasar. Entonces, si una persona está con riesgo de vida o está pensando en el suicidio, hay que preguntarle, ¿has pensado en suicidarte? Puede que te diga sí. ¿Cómo? Preguntar, ¿cómo?
No, no he pensado cómo. Ah, si no ha pensado cómo, entonces probablemente el deseo del suicidio no está tan latente, no está tan fuerte. Pero si te dice, sí, lo he pensado cómo, a ver cómo. Y te explica, no, yo lo haría así, lo haría así, no sé qué. Eso es de alarma, inmediato. Si tú eres terapeuta, por ejemplo, y tienes un caso así, esa persona tiene que ir inmediatamente o a un psiquiatra o llamar a un familiar para contactarse, porque eso es de alarma. Es de alarma. Muchas terapias para los TLP con farmacológicas son por un par de meses nomás. Son para estabilizar a la persona. No son para que tome un fármaco de por vida. Hay algunos que sí toman de por vida. Pero las terapias, sobre todo las terapias grupales, sabes que les hacen muy bien porque contienen a la persona, la van conteniendo. Mira, específicamente no hay una medicación específica para el TLP, por lo que te dije hace un rato, porque tienen de muchas cosas. Entonces no hay una específica. Va a depender de lo que esté presentando en el momento. Si está con una depresión muy crónica o está con mucha ansiedad, el psiquiatra va a tener que determinar eso. Sin embargo, yo te repito, yo sigo un camino espiritual y científico. Entonces, yo abordo a las personas desde un mundo espiritual acompañado con la psicoterapia. Pero no podemos desconocer que hay casos que son graves. Y cuando hay algo grave hay que derivar. Sin embargo, yo siempre le ofrezco a la persona seguirla acompañando al unísono. Y eso se llama equipo multidisciplinario. Bueno, mira, se usan fármacos también con síntomas asociados como para estabilizar el ánimo de la persona. Y ahí se usa la motrigina, valproato. También hay otros que son antidepresivos, antipsicóticos, atípicos para la impulsividad severa y otros también en intervención en crisis. Ya todo esto se sigue bajo protocolos de contención en casos de autolesiones o intentos suicidas. Y tiene que haber una coordinación entre psicólogos, psiquiatras y redes de apoyo. Esto es súper importante. Mira, yo te voy a contar algo. Cuando yo tuve a mi hijo me dio como un lapsus de depresión postparto, pero fue muy poco. Yo fui a mi ginecólogo y mi ginecólogo me dio en ese tiempo sertralina, que es un antidepresivo. Yo lo tomé, lo debo haber tomado un mes, 2 meses y se me quitó. Nunca más volví a tomar. Lo necesitaba, sabes que realmente lo necesitaba. Yo hice muchas cosas en ese tiempo, meditación. Esto ocurrió en plena pandemia. Yo tuve a mi hijo cuando la pandemia empezó en marzo 2020, y yo había tenido a mi hijo en febrero 2020. Entonces eran muchas cosas para mí y tomé eso y fue por ese tiempo y ya seguí con mi vida normal. No he vuelto a tomar, no he tenido la necesidad de tomarlos, pero ¿yo qué hago? Yo realizo bastante actividad física, realizo ejercicios de meditación y eso me ayuda mucho. Y no solamente a mí, yo te lo recomiendo a ti, que sigas actividades para elevar tu nivel de conciencia. Las personas con TLP generalmente tratan de buscar terapia, muchas veces están muy abiertos a la terapia y sabes que recorren psicólogo en psicólogo, psicólogo en psicólogo. Y de repente se quedan con uno, después se van a otro y recorren el mundo así. Sin embargo, considero que las prácticas espirituales tienen un gran poder. ¿Qué me refiero a prácticas espirituales? La meditación, el yoga, de repente actividad física intensa, como salir a hacer running o nadar, también son cosas muy buenas que pueden ser un gran apoyo. 7. Puntos clave para el acompañamiento terapéutico. Mira, psicoeducar al paciente o al cliente. A mí no me gusta decirle paciente a la gente porque el paciente padece y yo tengo... Mi esperanza es que deje de padecer, ¿cierto? Entonces yo le llamo cliente. Bueno, siempre hay que psicoeducar al cliente y a la familia sobre lo que es el TLP. Se le tiene que especificar para que no proyecten falsas esperanzas. Se tienen también que fomentar límites claros, consistentes y compasivos. Mira, las personas con TLP suelen también traspasar los límites del terapeuta. Hacen también mucho esto de una transferencia que suele sentir el terapeuta y eso tiene que aprender a manejarlo. Por eso es que a veces trabajar con un equipo multidisciplinario es muy positivo, tanto para el cliente como para el terapeuta que está abordando al cliente, ¿ya? También se debe trabajar en la construcción de identidad y autoestima. Uno de los ejercicios que yo les doy es, ya, fijemos quién eres, dime quién eres. Ya,
yo soy una persona controlada, yo soy una persona, no sé, trabajamos el yo soy, porque desde el psicoanálisis, estos estados del ello, el yo y el super yo, las personas que tienen TLP tienen muy deteriorado el yo. Entonces, trabajar el yo les puede ayudar mucho. Yo suelo darles un pack de frases, 5 o 10 palabras no más, y las pueden pegar en el espejo del baño y las suelen repetir. Y eso le va ayudando a este yo que está descendido con poca fuerza. ¿Ya? También se tienen que diseñar estrategias para la regulación emocional y la intervención y la prevención de recaídas. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, con TLP, con tu psicólogo debieran de trabajar en estrategias o tener como un plan de acción cuando tú tengas una recaída. Mira, yo he trabajado esto con personas con TLP y me dicen, oye, es que cuando estaba ahí me voy a blanco, me voy a negro, no me acuerdo de nada, lo único que quiero es gritar, romper el vidrio, pegarle o no sé qué, y no me acuerdo de nada de lo que me diste. Y yo a veces les he dado pero un manual de estrategia y no se acuerdan. Pero nunca hay que perder la esperanza, porque también he trabajado con otras personas que sí les han servido manuales de estrategia. Ahora, manuales tiene que ser algo cortito, o sea, me refiero a algo pequeño y ya, no una cosa muy extravagante, porque si es algo muy largo, claro, una persona con una intensidad emocional desbordada no va a ser capaz de leer un libro, ¿cierto? Bueno, 8. El origen y el desarrollo del TLP. ¿Dónde se desarrolla el TLP? ¿Cómo se desarrolla? Mira, el TLP es un trastorno multifactorial, donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ya? Dentro de los factores biológicos y neuroquímicos, ¿qué encontramos? Mira, en términos cerebrales, vamos a encontrar una alteración de la amígdala, ¿ya? Vamos a encontrar una alteración de la amígdala y la corteza prefrontal, ¿ya? La corteza prefrontal sería todo esto que está acá en la parte que está delante acá del cerebro, ¿ya? Esa área tiene alteraciones y son las áreas que regulan las emociones y el control de impulsos. De hecho, la parte más distinta del ser humano versus de los animales es justamente el área prefrontal, que es esta parte de aquí, el área más desarrollada que tenemos. Y estas personas tienen una alteración ahí, justo ahí, en el control de impulsos. También tienen una disminución en los niveles de serotonina, lo que aumenta la irritabilidad y la impulsividad. Otra cosa que tienen es vulnerabilidad genética. Mira, hay mayor prevalencia de TLP en familias donde existen antecedentes de trastornos del ánimo, adicciones o trastorno de personalidad. Yo he leído varios artículos científicos que hablan, hay uno en específico que encontré encontré varios que explican hallazgos, y los hallazgos es que en la mayoría de las familias donde hay un esquizofrénico hay un TLP. Y la mayoría donde surge un TLP, después surge un esquizofrénico. No se sabe bien qué es el primero, el huevo o la gallina. Pero si tú tienes dudas de que a lo mejor tú puedas tener TLP y en tu familia hay alguien con esquizofrenia, quizá la probabilidad aumenta. Pero eso tendría que verlo un psiquiatra, un psicólogo, ¿ya? Otra cosa que es importante son los factores psicológicos. Mira, las experiencias de abandono, rechazo o invalidación emocional en la infancia son muy importantes porque aumentan la probabilidad estadística de que una persona tenga TLP, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa lo aumenta? Los altos niveles de trauma infantil, abuso físico, emocional o sexual. Todo esto merma y empeora la dificultad en la construcción de una identidad sólida y una autoimagen estable, recordando que el abuso sexual en los niños, una de las cosas que más deteriora es su identidad. Así que si tú has sufrido alguna de estos episodios en tu vida, mi recomendación es que tú tomes una terapia con un psicólogo de cabecera, presencial, online, y puedas un poco tú también investigar sobre este tema. Una de las formas en las cuales más se sana una persona es volviéndose experta en eso que le duele. Fíjate la gente del mundo fitness. Prácticamente todos tienen la herida de la autoimagen y proviene de algo que les pasó en la infancia. Por ejemplo, el que era gordito se vuelve fitness, adelgaza. O un hombre que era súper delgado también se vuelve hipermusculoso. Tienen esa herida, pero con el tiempo ellos también van ayudando a otros.
Se vuelven muy solidarios muchas veces. No siempre, pero la gran mayoría de los que yo he conocido sí. Otro factor que importa de donde proviene el TLP son los factores familiares y relacionales. Como te decía, entornos familiares caóticos, poco estructurados o con normas inconsistentes. Eso aumenta la prevalencia de dinámicas de violencia, desconfianza, triangulaciones emocionales, roles confusos, que el papá se separe cuando los niños son pequeños, que los dejen a todo al cuidado de otra familia. Todas esas cosas desordenadas pueden provocar o aumentar la estadística de que alguien pueda tener TLP en el futuro, ¿ya? Otra cosa que aumenta es padres con trastornos psiquiátricos no tratados. ¿En qué tipo de padres? ¿O qué tipo de trastornos? Depresión mayor, consumo problemático de sustancias, esquizofrenia sobre todo, o otros trastornos graves. Así que, para seguir, si te está gustando este video, recuerda que puedes suscribirte a mi canal para que seas parte de mi comunidad terapéutica de sanación, educación y un camino espiritual. Recuerda poner el me gusta, tic. Y si tienes TLP, compártenos tu experiencia. Puede ser de gran ayuda para otras personas. Estos son voces silenciadas. La gente a veces no los quiere escuchar porque no los entiende. Y la única forma que encontró de nombrarlos es decirles personas tóxicas. Pero en el fondo son personas que sufren. Así que si tú tienes algún comentario o algo que quieras expresar, lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios y yo con gusto te voy a responder, ¿ya? O si tienes también familiares con TLP, también puedes escribir tu experiencia con ellos y yo te voy a responder, ¿ya? Otro punto importante son las familias con TLP y la esquizofrenia. Aquí hay una conexión sistémica. Mira, hay estudios clínicos que han observado que en familias donde hay un miembro con una esquizofrenia, como te comentaba antes, es frecuente encontrar otro miembro con TLP. Y esto ocurre porque, generalmente, hay una carga genética compartida que predispone las alteraciones en la regulación emocional y en la percepción de la realidad. También son familias donde los límites entre los miembros están difusos, o sea, que los roles parentales están invertidos. Por ejemplo, la mamá asume los roles de papá y el papá asume los roles de mamá, o hay un hijo que asume el rol de mamá y un papá que asume un rol de hijo. También hay secretos que afectan el alma de la familia y también hay traumas no resueltos. Se observan también altos niveles de invalidación emocional, donde los sentimientos de un niño no son reconocidos o son minimizados. Cuando el niño, por ejemplo, dice, mamá, alguien me tocó el potito, por ejemplo, o mamá, alguien me pegó. A veces las mamás suelen minimizar eso, no escuchan. No, si son cosas de niños, pero al niño le duele eso, le afecta. Si te lo está diciendo es por algo, tienes que abordarlo, no desde pegarle, enojarte, no, sino que hablar con ellos. Mira, hace poco escuché un caso de alguien que había contado un niño que había tenido un hecho aparentemente de abuso en el colegio, pero no llegó y lo contó, sino que llegó a la casa y se empezó a tocar sus partes íntimas delante de otros niños, de los hermanos, y la mamá vino y metió al agua fría a este niño, pensando que así se le iba a quitar. Y esas no son formas de actuar porque estás bloqueando todos los recuerdos que pueda tener ese niño de dónde proviene esos actos que está realizando. Y no me refiero al acto de tocarse, me refiero a que lo haga delante de otros. Eso, ¿ya? Bueno, sí hay una época infantil donde los niños suelen hacerlo, pero las mamás se dan cuenta. Uno se da cuenta cuando es algo de niño y cuando es algo que vio en otro lado. Bueno, también aparecen patrones de sobreinvolucramiento emocional y falta de autonomía individual que impactan en la construcción del yo. O sea, mujeres o madres que son hipercontroladoras con los hijos y no dejan que el hijo desarrolle su propia autonomía y su individualidad para que él sepa quién es. Esto se ve mucho en las madres solteras. Las madres solteras muchas veces se vuelven controladoras, se vuelven muy invasoras de la vida individual del hijo y no le dejan realizar una construcción del yo. Bueno, la importancia de la terapia permanente. El TLP, el trastorno de personalidad o borderline, es un trastorno crónico, pero altamente tratable si se mantiene un proceso terapéutico constante. Así que, para que tú sepas, la terapia continua es esencial. Y va a ser esencial para ti si es que tienes TLP o conoces a alguien que lo tenga, porque va a evitar que esa persona tenga recaídas emocionales muy críticas y va a evitar que tenga crisis autodestructivas, sobre todo autolesivas con su cuerpo.
También la terapia constante va a ayudar a entrenar habilidades de regulación emocional, aunque de repente se pueda olvidar de esas habilidades, pero va a llegar el momento en el cual las va a recordar. Recuerda lo que te dije, con el tiempo, con los años, con la maduración, el TLP suele bajar su intensidad. No siempre, pero suele redimir, ¿ya? Además, la terapia constante permite identificar y modificar patrones de relaciones interpersonales disfuncionales, lo que llamamos las relaciones tóxicas, que no son sanas, por eso le dicen relación tóxica. Y la terapia constante fortalece la identidad y autoestima, ¿ya? Y así disminuye la sensación crónica de vacío en la persona. Todo esto reduce significativamente lo más peligroso del TLP, que es la ideación suicida y las conductas autolesivas. Eso es lo más grave. Aunque yo he visto personas con TLP que no tienen ideación suicida, pero sí conductas autodestructivas. Otra cosa muy importante es la terapia grupal y por qué es tan efectiva en el TLP. La terapia grupal, mi querida amiga, mi querido amigo, es especialmente transformadora y muy positiva en formatos estructurados, como la terapia dialéctico-conductual. Es altamente recomendada para el TLP porque, mira, ofrece aprendizaje de habilidades sociales y estrategias de comportamiento. Brinda validación emocional al escuchar toda la experiencia de las personas similares, viste que se juntan y hablan de experiencias similares. Disminuye la sensación de soledad y abandono. Y además crea un entorno controlado para practicar la regulación emocional en interacción con otros. En este tipo de terapia, tú cuando tienes un TLP, tú vas a ver que a veces tienen unos comportamientos extraños que no, como que el grupo, como que no están permitidos en el grupo y hay que decirle. Hay que decirle que limite, el trastorno límite limita, que detenga estos comportamientos. Y así va aprendiendo con el grupo, se va moldeando con el grupo. Y lo otro es que favorece la mentalización, o sea, que la mentalización es comprender sus emociones y pensamientos propios y también los ajenos, ¿ya? Otros datos clínicos importantes que quiero mencionarte en este video. Mira, el TLP tiene alta comorbilidad. ¿Qué es lo que es la comorbilidad? La comorbilidad es la existencia de otros trastornos, de otras enfermedades, de otros trastornos ahí presentes. ¿Cuáles son? Generalmente vamos a encontrar depresión mayor, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias y trastornos alimentarios. Son muy comunes en ellos. A veces están todos presentes y a veces uno está fuera y los otros, ¿ya? Lo otro también súper importante es comenzar y detectarlo tempranamente, ¿ya? Los primeros síntomas suelen aparecer en la adolescencia, por lo que la detección temprana es súper importante. Y te recuerdo que su pronóstico es muy favorable hoy en día, con tratamiento constante. Entre el 70 y el 80% de los clientes, de los pacientes, logran una remisión de los síntomas más graves. Así que si tú conoces a alguien con TLP o si tú lo tienes, recuerda, la psicoterapia es lo que más te va a ayudar. Y una de las cosas que también ayuda mucho es la importancia del entorno terapéutico. Los clientes o los pacientes con TLP requieren terapeutas consistentes, que tengan límites claros y que posean un vasto bagaje en psicoeducación constante. Así que otra de las cosas que te quiero comentar, que yo he visto que les sirve mucho a los TLP, son la práctica de asistir a constelaciones familiares grupales. Les sirve mucho porque si bien no es una terapia dialéctico-conductual, sí es una terapia grupal que les permite sentirse parte de un grupo, les permite expresarse, les permite moverse y estar con un grupo, ¿ya? Donde van un poco modelando su conducta y psicoeducándose. Recuerda que las personas con TLP provienen de familias que tienen, que probablemente, altamente probable, tienen una disminución o falta de claridad en los roles de las personas que viven en casa. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido la información que te he entregado. Te recuerdo, mi nombre es Steffi Vilches, soy psicóloga clínica, consteladora familiar, soy directora de una escuela para terapeutas y si en algún momento necesitas apoyo, compañía, yo te voy a dejar aquí el enlace a mi página web para que puedas visitar nuestra página, puedas ver lo que ofrecemos acompañamiento. Yo he acompañado a muchas personas con TLP y si necesitas esa compañía, aquí estamos. Y si no, puedes seguir viendo los videos. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir aprendiendo con nosotros. Eres parte de este canal.
Que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, ahí donde quiera que me estés viendo. Que esté muy bien. Y trabajemos en elevar nuestra conciencia. América, Sudamérica, el planeta, despierta tu conciencia. Chao.